Estructura Dulce se llama el negocio de mi hermana. Estructura Dulce. Estamos. Rocío. ¿Al aire? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. Hola. Avisa. Muy buenas tardes, Estamos muy al buenas aire. tardes para todos, para todas. Buen martes. Perdón la demora, empezamos un poquito más tarde. Cosas de la vida de los horarios es así. Así que bueno, espero que les hayan podido esperar. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Hola, Caro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Llegué después de una eterna raíz de Castelar Sur a Caseros, 1 hora tarde, en auto. Castelar Caseros. Sí. Castelar Sur está ¿Qué bien. pasó? Una hora. No No, suele haber a mucho esta hora tráfico. el tránsito es horrible, los días de Caótico. lluvia se duplica, Es mejor ni pareciera. nacer, dice la Versuit. Dramática. No, pero es una canción igual. Sí, Pero es una llegué, todo el tiempo pensé que iban a arrancar a charlar, No, pero no, ese no, no. Jamás, Días de frío, no de jamás lluvia. íbamos a arrancar sin vos. La No gente podíamos va a arrancar estar sin vos. aclamando No de podíamos. de- No encima podíamos, puse en no el auto podíamos, el no YouTube y digo, podíamos. no están. ¿Qué está Somos los que No, estamos y no, estamos no. los que somos siempre. Y Brian Nahuel, ¿cómo le va ¿Cómo Brian va? Nahuel? ¿Todo bien? Bueno, y Cansado de ser feliz. importante, vino Brian con un hermoso, no sé si se ve, un budín maravilloso que nos preparó la hermana, Sí, tenemos Llegaron los merienda. canjes. Llegaron los canjes. Han llegado las inversiones. que se llama el emprendimiento de su hermana, ¿cómo se llama? Estructura Dulce. Estructura Dulce. Y mi hermana se llama Rocío. Rocío como la No, qué productora. rico. Tiene una Y- pinta de eso. Yo que vos comerías Nah, eso, que claro. ya lo comí. Sí, voy a probar. Probá Ya lo eso que comimos está todos menos buenísimo. vos, Caro. Ahora voy a Sí. probar. Ahora hay que Agarrate probar ese porque pedazo que está Lo que ahí. pasa es que comer Mientras hablas es difícil. budín mientras hablo. Riquísimo, Riquísimo, no, muy Muy, rico. muy, me, muy encan- sal. me encantan todos los postres que tienen limón. muy rico, la verdad, y aparte muy suavecito, se deshace porque eso es lo más importante, no es un masacote. No, está y bien nos hecho. falta Franco Damián, ¿cómo le va Franco Damián? Hola, ¿Todo Vivi. bien? Todo bien, sí. Franco, Me alegro, amigas, mami. me alegro mucho, les digo el segundo nombre siempre. Tenemos en la producción que Ro estuvo desde afuera manejando todo, ahora no está, así que está Cristian Osvaldo, ¿cómo le va? Diga algo. Bueno, Estrenando como productor. Tápate la garganta. No quiere hablar, no quiere hablar. Productor El no productor habla. no habla, dijo. Está acá la operación técnica, Sachi también, entre los dos, Nancy que nos está cuidando desde atrás, Desde y atrás. está Gonza, que después lo vamos a presentar porque va a ser su hermosa Ya va a columna, venir. ¿sí? Y hoy de qué vamos Se a animó a hablar? venir. Se animó Uno a de los venir. tantos que se animó. Y hoy tenía que estar también Gabriel, porque esto de Sí. de la anarquía, la fora Sí. y la FOA es un tema El que... compañero Gabriel quería demandar que hablemos de la fora y yo le dije que venga a hablar él de la fora y no vino. Claro, Ah, no qué sé terrible. Yo lo voy a mencionar, pero no sé si Sería Será un buen muy día hablar para hablar de la extendido. fora. Claro. Sí, Le no queda el sé. 1 de mayo a Gabriel, si quiere venir el 1 de Si mayo. quiere venir, Sí. Dios. Al Saluda compañero, gente. hay gente que nos está saludando, el compañero de otro programa también, que le mandamos Leo, un qué beso. grande Leo. Leo, dije Leo, no se me entiende, pero dije, estoy gangosa porque tengo la nariz tapada, pido disculpas. Así que bueno, arrancamos. Vamos a hablar de entre 1890, ustedes se habían quedado en el 1890, chicos, ¿no? Sí. Sí, Terminamos habíamos con la- terminado con Parque. la no revolución del parque. con la huelga del parque. Vamos a ver que después, bueno, sí, yo había visto eso, pero después como hubo un cambio, tardó un poquito, pero fue un cambio bastante dramático, esto de que no quiero espolear, pero No, que las se- elecciones no sean tan claras, pone- a que haya una claridad. Sí, se pone en escena un método de demanda, ¿no? Como es la huelga, que no solamente la encarnan la UCR o la Unión Cívica en su momento, sino la van a empezar a usar los trabajadores rurales y urbanos a lo largo de todo este periodo que vamos a analizar. Claro. Esas son como las cuestiones a tener en cuenta, ¿no? La fragilidad política del régimen oligárquico, los cambios que genera el avance del capitalismo alrededor del mundo y los conflictos que tienen los trabajadores rurales y urbanos con las condiciones de laburo que Ahora, pésimas que si tiene. bien existía un vínculo ahí con la UCR, el movimiento obrero, se desliga un poco, es bastante autónomo e independiente. sí, de hecho es una de las características Exacto. que tiene las huelgas obreras, son Ujú. como cosas distintas. Ujú. Están por un lado los anarquistas y por el otro los socialistas que cooperan, pero entre ellos son dos cosas diferentes. Eso es lo que sucede también. Exacto. Los socialistas también tenían esto, ¿no? Como la huelga o la manifestación, la calle, captar la calle como un mecanismo de lucha, que creo que todavía lo sigue teniendo, ¿no? El socialismo me parece que eso no lo ha perdido, esto de, más allá de que después el peronismo también lo toma, ¿no? Pero esto de ganar la calle para conseguir algo, ¿no? Para evidenciar lo que estaba mal.
Creo, por lo menos por lo que... No, y además lo que habíamos hablado un poco en el último programa es que justamente la UCR no quiso tampoco representar a esta masa de obreros, por lo menos en un principio, no tuvo la intención de hacerlo. Entonces queda ahí como una vacante a cubrir cuando... Eso lo dijiste vos. Me hago cargo yo que Y dije. medio que Dijimos. suscribimos todos, ¿no? Que en cuanto al Pero- alcance es como que... bueno, Y después cuando gobernaron cagaron a palo obrero también, ya lo vamos a ver eso también. Uy, Claro. no spoilees, después- no spoilees, no spoilees. Pero cuando tuvieron que gobernar también tiraron palos, pero hay algo de... Qué gobierno igual no tiró palos, ¿no? No, bueno, sí, es complicado. Pero hay algo de que queda un bache ahí y es el anarquismo y el socialismo quien son las ideas que van a representar a estos trabajadores que empiezan entre los que venían de Europa y los que ya estaban acá, son las primeras fisuras del modelo agroexportador, ¿no? Claro. Empiezan a... Eso que hablamos siempre de la distribución que no se daba en el modelo, bueno, acá se empieza a complicar. Exacto, el lado B de Argentina como potencia Sí. agroexportadora, pero bueno, del lado de los trabajadores Y es la queda otra cara. muchísimo por Es la otra hacer. cara, ¿no? Sí. Claro, La y otra cara. aparte Muy de esto diferente. de que vengan distintas ideas, bueno, eso se sabe, ¿no? Las ideologías anarquistas, socialistas Sí. que vienen de Europa, con gente como que ya estaba preparada para eso de la lucha, de empezar a luchar y la falta de derechos. Yo pensaba en esto de la olla a presión, ¿no? Que lo decía una vez una profesora hablando de otro tema. Cuando ya no tenés nada que perder, te queda salir a luchar, salir a ganar la calle, decir, ¿qué más me va a pasar si tenés unas condiciones de trabajo horribles, vivís mal, tu familia también? ¿Qué miedo vas a tener de que te peguen, no? Porque vamos a ver la represión que Sí. sufre esta gente. Es como que decís, bueno, pensaba esto, de decir, porque a veces se ve que hay cierto miedo, ¿no? Más allá de los avasallamientos al sector obrero o a los sectores más vulnerables de la sociedad. A veces lo vemos, creo que ahora, que hay gente con miedo de ir, salir y luchar y que le pase algo y que no sé, que llegue, no sé, alguna bala Sí. de gas lacrimógeno, bueno, por no hablar de cosas tan actuales y tan tristes. Pero en esa época, digo, más allá de venir así con eso, ya bancarse 2 o 3 meses de barco, tenés que tener una predisposición claro, sí. de la pobreza y llegar para... Y no morir por alguna enfermedad que te agarres ahí en el barco también. Claro, ya venís medio curtido, ¿no? Decís, bueno, a mí qué más me van a hacer, agarro la calle y la peleo. Creo esta gente que ya vivía en condiciones infrahumanas en algunos casos, ¿no? Como en los conventillos y demás, que después vamos a hablar también sí. de eso. Pero, Eh, pero bueno, eso pensaba lo de la sí, revolución. Esa es una de las cosas que surgen en Hay en varios el siglo. como levantamientos, ¿no? Obreros. Hay varios. O no sé si levantamiento obrero, pero hay, sí. hay huelgas, es como que se ponen, la huelga es el nuevo método de lucha o el que más se usa. Creo que quizás ahí la revolución del parque tiene algo que ver. Sí. La revolución, la huelga del parque. según golpe de acá. Claro, pero El intento de golpe de estado del parque. Pero la revolución, yo lo pensaba desde afuera, que por ahí sí tuvo algo de revolución, chicos, esto, porque yo no estaba A ese día, ver. así que como no me caen mal los radicales. No como ustedes. No, a ustedes tampoco les caen mal los radicales, pero digo, estoy haciendo un chascarrillo. Pero sí, la revolución es un cambio radical, hablando de radicales, ¿no? Esto de que después No se tan haya... radical quizás. para No, mí. fue radical, me parece, para Se la puede- Unión Cívica Radical que nació de Sí. ese... Pero que después se pudo votar. ese levantamiento. Se pudo votar, no todos, Ah, pero bueno, pero se eso, terminó el Pasa que fraude. No fue la única, No, hubo pero no- varias hasta. Por eso, Claro, Por eso, hubo quizás fue de a no poco. es- Son cambios que se dieron Entonces no es una radicales revolución. de a poquito. Para mí, que es un cambio estructural. Eso también es una revolución. Fue Sí, un cambio pero estructural. Pasa que después Porque los se pudo líderes de votar. esa Si es, no un, todos. revolución si es un transan cambio todos. radical, no es A a mí, poquito. lo que me hace ruido de ese levantamiento. Claro. A ver, Es que Sí. los líderes- yo cuando hace esa cara me asusta. Los Mitre líderes participó de la revolución Sí. del parque y después acordó con el PAN. transan todos con el pan después. Para un par de Eso es Bueno, uno de los- serios. capaz a Lem, ¿no? Que se termina Claro, cueteando. bueno, con quizá- justa razón, pero digo, de hecho, es uno de los motivos por los cuales Sí, se sí, suicida se Len mata. en 1896. pero que no se ahoga. 1896. No, primero, sí, primero de marzo. julio. De marzo, Primero de sí. julio. Primero de Eh, julio de 1896. Eso, ese sabor me queda con la revolución del parque, que por más que intento romantizarla y ponerle un poco de épica, pero siempre llego a la conclusión de que Romantizarla. en última instancia los dirigentes de esa revolución terminan transando con el PAN. Entonces es que me son pasa parte algo- de la élite. Bueno, no todos, no O- todos. No, La seguramente Unión que no Cívica, queda, ¿no? Se La divide Unión la Unión Cívica era Cívica, radical, ¿no? Cívica, Claro, era después la primero Unión Cívica Cívica y que luego- Radical, parte. que se, claro, que Pero queda me termina quedando aparte. sabor a poco. Con esa... Sí, sí, sí. Yo intento agregarle, pero me cuesta verlo como revolución. No, Vivi. Yo a mí también- me parece que fue una de las primeras cosas que se hicieron como para que está bien, no tenían que ver, Alem tampoco era, no sé, o Eran Irigoyen parte no era una figura eran autonomistas, de o sea, abajo, no del ¿no? PAN, pero eran autonomistas, pertenecían a un grupo
no eran populares. Claro, no eran populares, No son trabajadores, no eran no tienen populares. origen No, de y no son los que popular. después Pero van a se llevar la corren lucha del obrera. pan, que De ya era la hecho, oligarquía de hecho total. Alem era hijo de alguien que... Alem Un era- abogado. Un abogado que era parte de la mazorca. No, era, claro, Alem presencia a ver el ahorcamiento de su padre. Ve cómo lo matan al papá a los 10 años, Y eso ahí en una quizás plaza también- pública, cómo lo terminan, que era Sí. un líder mazorquero, el papá, y presencia, eso cómo lo terminan asesinando, y es algo que le queda grabado a Alem durante toda su vida, dicen, ¿no? Esa nostalgia de haber presenciado así como mataban al padre adelante de él y adelante de Sí, todo el sí, mundo, ¿no? sí, debe ser La fuerte. consecuencia, por eso también, y después se desilusiona mucho del sobrino, que era este señor Hipólito Yrigoyen, ¿no? Como que se desilusiona de que esto de que, bueno, ustedes no sé si lo habrán hablado la otra vez, esto de las revoluciones de 1892 y después la de 1902 y la de 1905, se desilusiona del sobrino, de que no se hayan, y de los demás radicales, ¿no? Pasa que, bueno, Alem no tenía en cuenta que el otro lado estaba el Ejército Nacional. Quizás por ahí tampoco vas a Claro, sacrificar a toda la gente que vos quieras. Exacto. Pero bueno. Alem también tuvo que transar, ¿no? Con Roca y replegarse porque si no iba a haber mucho derramamiento de sangre, dicen. Pero bueno, cosas que suceden a lo largo de este periodo. A lo largo de este periodo también sucede el fraude, ¿no? Electoral. Siempre hay fraude. Siempre hay hasta fraude. 1912, vamos, 1916 sería la primera elección. Sí. En 1890 tenemos a Juárez Selman, que agarra un país en crisis y profundiza la crisis quizás, haciendo... No quiero decir la palabra robo, pero hay algunas tramoyas con las cargas impositivas que se desvían a privados quizás. ¿Qué sabes de eso? Ah, sí. De No tengo ni idea de lo que sabes. de hecho, las primeras huelgas, lo que dice Mirta Lobato, en esto lo voy a citar, sobre los trabajadores adentrándonos en el siglo XIX, es que todo el caldo de cultivo que se genera a fines del siglo XIX termina por explotar de alguna forma en el siglo XX con las huelgas de trabajadores rurales, urbanos y por parte de la Unión Cívica. Lo que dice Mirta Lobato es que estas cosas ya sucedían antes, lo que pasa ahora es que es un problema que el gobierno tiene que admitir y segundo solucionar, que es lo que no pasaba hacia fines del siglo XIX, eso es lo que sucede. Sí, como que ya no hay Y forma de una- hacerse el boludo, ¿no? Y, No hay más y margen. una de las cosas que en 1893 creo que es en Santa Fe, si no mal no recuerdo, que es donde surge el grito de Alcorta más adelante. En Santa Fe, En 1893 lo que sucede es esto, que a los colonos, a los arrendatarios, se le imponía Alcorta, un sí, impuesto por los productos comercializados en la provincia de Santa Fe, era una ley provincial, pero Sí. esos impuestos que pagaba la gente que laburaba no iba hacia la provincia, sino iba hacia otro lado. Eso es una de las causas del surgimiento de las primeras huelgas de trabajadores rurales Sí, por ahí. Del grito de Alcorta se llamó esa Sí, sublevación. eso es más adelante creo. 1912. Yo viví toda mi vida en Grito del Corta. Mira, Y Mirá. me enteré tarde de De que no. de dónde venía. ¿En serio? Sí, en Morón, en la calle Grito del Corta. Viví siempre ahí hasta que me mudé, pero nunca supe a De qué que- venía. Luego empecé a estudiar historia y ahí me enteré. La primera revolución agraria, dicen. Huelga agraria, perdón. No, La primera huelga sí, agraria. sí, Como sí. que de ahí sale la Federación Agraria, ¿no? Sí, Argentina. sí. Como Es- que es- fue el ahí es donde germen. nace. Es como todo un periodo de tiempo donde las diferentes organizaciones civiles le van, así lo leo yo, ¿no? Le van poniendo un freno a ese avance del Estado. O sea, tenés por un lado todo el tema de la Unión Agraria, el tema de la Unión de Trabajadores, los partidos políticos modernos, y empiezan a surgir un montón de organizaciones civiles que antes no estaban en la Argentina, Sí. empiezan a surgir en esta etapa y son todas para enfrentar al grupo dominante, de alguna forma u otra, ¿no? Ya sea a través del campo, de lo rural, del trabajo agrario o a través de la organización política y social, pero siempre es para frenar el pan, básicamente. Es como que se busque, es la búsqueda constante de frenar el poder Del o el Partido intento de Autonomista acaparar el poder de este grupo Sí. dominante. Como que ya la sociedad empieza a decir, bueno, hasta acá. Que era Empiezan a el- marcar Ya los hiciste límites. demasiadas chanchadas institucionalmente, ¿no? Hay algo de eso. Hay O por lo menos algo empieza a de aparecer eso. algo de eso, que es un proceso que dura 30 años. Igual no es que de un momento para el otro. La revolución del parque capaz es el puntapié de todo esto. Pero Sí, que se va a ir hay profundizando de como- a poquito. Como Claro. una puja entre abrir la canilla a nuevas participaciones electorales el- por ahí, sí. que
el Partido Autonomista Nacional no estaba dispuesto a dar. No, siento que en 1912 termina pasando por decantación la ley Sáenz Peña. O sea, hay una cuestión de decir, bueno, Sí. ya es insostenible esto. Ya no podemos hacer nomás los boludos de sostener este modelo político y modelo social sin darle la posibilidad de votar o de elegir. Por lo menos aparte del pueblo, porque hay que tener en cuenta que es un voto muy restrictivo, ¿no? Claro, y aparte, si quieren, vemos lo de Roca, a Bayer hablando Hay sobre gente, Roca. hay gente en el chat, vamos Sí, a saludar alguien- a la gente sí, del que chat. es Vamos a- bastante chat. fanático de Bayer, también Hay nos gente en el escribió chat. acá. Hay El gente en el chat. compañero. Está Maxi, Sí, está Rodrigo Ferreira, que le mando que un es abrazo fanático grande. de Bayer, sí. Desde Desde Panamá. Paraná. Desde Paraná, no Manuela Panamá. Blasoy. ¿Quién es Porque Manuela se, Blasoy? Está Nancy, se fue está mi para esos abuela, pagos. No nos está aguantó Selenia, más. Está Julián, le mandamos un saludo a Julián. Está Juli. Ay, Está el Capsain. Están todos. Comenten y ahí está tu likeen el vivo. abuela. por Likeen el favor. vivo. Selenia, ahí está Juli. Suscríbanse al canal de Genio. YouTube de Somos Fuá. Dejen me gusta. Sí, un Suscríbanse abrazo. a nuestro canal de YouTube también. Un Monos abrazo con grande a navajas. Rodrigo que nos ve Y denle por like al primera vivo, vez, che. en vivo porque nos escuchó. Compañero, le mandamos un abrazo grande. Maxi, bueno, que ya lo nombraron. ¿Y quién nos falta? La abuela, Bray nos Está mi falta. abuela, está mi Ana, abuela. un abrazo grande a Un Ana. abrazo, abue. Selenia, un beso enorme a Selenia. Juli, lo repito para saludarlo yo también a Juli. Un abrazo grandote. Manola no la conozco, pero bueno, ahí No la nos- conocemos, pero le mandamos Capaz le un salía mandamos un nueva. abrazo Bienvenida. Salía grande. nuevo. Sí, puede ser. Y bueno, y hablando de eso, de los avasallamientos de este Partido Autonomista Nacional y toda esta gente Sí. que hizo, ustedes ya lo hablaron, ¿no? Esto de la Un poco. conquista mal llamada del desierto, porque no estaba desierto, eran 20.000 que llegaban con todo, Sí. a 2.000 que nada más... perdón, había 20.000 personas y solo 2.000 se podían defender cuando surge esto de la conquista mal llamada del desierto y va Roca a usurpar casi, diría yo, tierras, ¿no? Que eran de los pueblos originarios y que, bueno, quizás podrían haberse compartido y que todo sea de todos y no que, ay, mirá, es nuestro. Yo la verdad no tengo tierras en el sur. Hay gente que no vive en este país y tiene tierras en el sur. Yo no tengo. Pero bueno, sí, obvio, es Argentina Me y la gustaría amamos. tener tierras. Pero bueno, en ese momento se reparten esas tierras a muy poquitos, ¿no? Se reparten tierras, a mi entender, y el de mucha gente usurpada. Y lo cuenta muy bien, si lo encontramos por ahí, Alan, querido, lo de Bayer, que acá el compañero Rodrigo Lo de también Bayer. lo quiere mucho, Bayer. Que no, después si querés no lo escuchamos y después lo subimos un poco. ¿Qué habla esto de? Fue el 26 de septiembre del 2012. La idea de Osvaldo Bayer era cambiarle el nombre a un montón de calles que se llamaban Julio Argentino Roca, a las cuales porque él consideraba, y muchos y muchas, que fue un genocida, ¿no? Un señor que terminó con una etnia para robarle sus tierras, ¿no? Con los pueblos originarios, y para quedarse con esas tierras que eran un montón, que hay un montón de gente que se va a enojar, que seguramente sea terrateniente quizás, o gente que solamente tiene por ahí un poquito de tierra en la maceta, igual se enoja, ¿no? Y dice, gracias a Roca tenemos... Bueno, la verdad que hay estados que son Acá hay uno, plurinacionales, ¿no? Sí, Acá hay perdón. uno. Amigo, Fran. No está en cámara, no está en cámara, no está en cámara. Muchacho, no está en cámara. Ay, No se levanta y sé, golpea la golpea el Acá pecho, está dice. Nancy. Mirá, Roquista. mató a miles, dieron. No sé si quieren subir un poquito acá, Alan, según, si se puede. Según ¿Lo Alan, escuchamos un poco? gracias a él tenemos Estado argentino. ¿Están escuchando? No se escucha lo que... ¿Subimos? No nos escuchemos. ¿Lo escuchamos a él un rato? Dale, gracias, Alan. Un poquito nomás, porque si no es... La virtud en la Argentina, que había sido terminada para siempre por esa gloriosa asamblea del año 1813. ¿Dónde está la ética que tiene que manejar la vida de un pueblo? Y nosotros nos callamos la boca. Y en las calles, en todas las ciudades, tenemos el nombre de este genocida de Julio Argentino Roca, que cuando hablaba de los pueblos originarios siempre hablaba de los salvajes, los bárbaros. Yo me pregunto, ¿quién era más salvaje? ¿Quién era más bárbaro? Por eso es un deber de la ética, de la moral, decir basta y decir quién era ese señor.
Nosotros hemos propuesto, y ya lo hemos logrado en muchas ciudades, cambiar el nombre de este genocidio por el nombre de pueblos originarios. Muy bien, muy bien. Aplausos. Bueno, un poquito estuvimos viendo, obviamente es mejor escucharlo a él que a mí, una persona admirable, así que bueno, pero vamos a explicar un poco lo que decía Osvaldo Bayer recién y por lo que luchó y vivió la mitad de su vida, reivindicar a los pueblos originarios, a los pueblos que fueron masacrados, que fueron sacados de sus tierras, de su lugar. Cuando llegaban acá, en la época de este hombre Roca y de todo este orden conservador, repartían a las familias, repartían a los chicos en un lado, y quedando, como decía Bayer, en la esclavitud. Vejaban a sus mujeres, esclavizaban a los hombres y a las mujeres, a los niños también. Y también traje un aviso clasificado de uno de los diarios de la época que dice reparto de indios. Se vendían a los indios como si fueran cosas, ¿sí? Si querés, Qué ahora terrible. lo ponemos, que te lo pasé ahí a lo último, tranqui, como para que se haya... ese es un registro, chicos, que tiene que ver con lo periodístico y lo histórico, ¿no? De cómo se vendían a las personas con su cultura ancestral. ¿Dónde está la barbarie, no? ¿Dónde está la bestialidad? Esta gente que ni siquiera se pudo defender, dominada, masacrada y robada de su lugar, y que sigue luchando por sus tierras y por sus derechos, y no para sacarle a los otros y no ser argentinos y de esas cosas que se dicen, sino para compartir. Hay lugar para todos, decía Bayer, y es cierto. Es un país y es una nación donde puede haber varias naciones acá. Sin decir, ay, sí, pero no hubiera sido esto, no hubiera sido Argentina. Bueno, la verdad que construir una nación sobre tanto dolor y sobre la base del robo y de atosigar culturas y personas con sentimientos, no sé si uno quiere tener una nación así, digo yo, es un pensamiento personal y de otras personas también. Sí, no, está así bien. que bueno, también pasó, si nos vamos a Roma, ¿no? Con el tema de las Sabinas y demás, pero me estoy yendo a la miércoles. Pero bueno, el reparto de indios hablaba, y si no, no pasa nada, Alan, si Y no bueno. lo encontrás. Sí, sí, tranquilo. Pero como se envió, Sí, es muy difícil de ponerlo. sí, no te Bueno, igual preocupes. según Alan, gracias a él tenemos Estado argentino, así que... Sí. ¿En base a qué? Podríamos bueno. haber tenido plurinacional, Agradece ¿no? que te El lo pase. Estado plurinacional, Sí, como ahí pasa te en está pasando el Bolivia. video de Agradece que está Sí, y que está pasando el video. y zafó que no vine el otro día, que hablaron, ¿no? de Qué la cosa. conquista del desierto. Sí, yo hablé de esto también. Claro, O sea, mal llamada, y yo estaba dando examen y zafó, y hoy me tuvo que aguantar. Porque todo No esto dijo nada cuando hablé yo, así que... porque estaba de acuerdo. Pero todo esto tiene que ver con lo que está pasando ahora. ¿Qué hace todo este orden conservador y toda esta gente que humilla a obreros y demás? Ya está acostumbrado. Ahí tenemos hoy reparto de indios y ofrecen a las personas para que trabajen, para que los tengan casi de esclavos en sus casas o en sus chacras o en sus haciendas. Esto es un aviso que salía en los diarios de la época. Está bien, ya pasó lo que fue la mal llamada conquista del desierto, pero tiene que ver con lo que vino después. Esto de esas tierras enormes que eran de esta gente, por eso el modelo agroexportador de esta época, y aparte, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. sí, Era para los museos de antropología. No era para la gente. bueno, muy bien. Puede Igual ser es eso, terrible, ¿eh? igual, sí, Para exponerlos como... pero también, sí, Para mostrarlos claro, Claro, para En exponerlos. los circos. los indios en los museos, tenemos que Sí, poner los la de la ponían en renga, peceras, la era canción de mejor. la renga, el Museo Atalos, Nacional de la Plata. atalos, Pero así también más- se así no se ponían, escapan, no ¿no? sé si era ese, pero también se ofrecían indios para trabajar en las casas, casi de esclavos. Ese no era quizás esto, eso pero era también la pasaba vez eso, pasada. se ofrecían como si fueran mercancía para que trabajen. Horrible. ¿Qué está haciendo? Alan quiere que lo aplaudamos cuando Sí, dice sí, cosas Alan así. quiere que... La gente no te Vamos a está aplaudir viendo. eso, No Alan. vamos La a gente no aplaudir te eso. está No viendo. vamos a aplaudir exterminio. Tienen, No hay nada. exacto. Podemos entendértelo de la Era- frontera, si querés. Quedamos con No que más que- lo dice Bayer El y interés es- nacional y está mucho. claro, pero eso no justifica un exterminio total. No te Eso vamos- yo lo primero banco. te vamos a aplaudir cuando haces Con eso. las tierras había que quedarse igual, pero no había que matar gente. Las quizás. tierras eran para muy poquitos, por eso traje esto, chicos, que ya viene de antes, pero ahora muy poquitos. Bueno, claro. ¿Cuál es la sí, frontera, sí, no? bueno. ¿Cuál es la Este, frontera? ¿Cómo se llama? habría- ¿Cuál es? habría Pará, que avanzar ¿no? ¿Y un- ¿Para quién?
un poquito, ¿no? En Pero donde bueno. nos quedamos. Tiene que ver con el modelo agroexportador que vino después, porque todas estas tierras que se robaron, y que el otro era una raza inferior y lo maltrataban, sea Sí, indio, sí, sea sí. obrero, y más si venía del sur de Italia o de España, lo digo porque es así. ¿Puedo pasar un meme que le Sí, pasé? obvio. Sí, claro. Lo tenés, porque tiene que Póngale ver algo con, para ponerle una cuota de humor, sí, porque tiene que yo ver me meto con lo que angustia. estamos viendo, digamos, el sistema político de la época y las elecciones. Justo hice un trabajito para otro trabajo y hice estos memes. Y hoy se me abrió en la computadora y digo, y era justo para ahora, sí, para sí, este sí, sí. capítulo. Para este Entonces, capítulo. ahora me acordé y se lo mandé a Alan para ver si lo pasa mezclando Simpson con la historia y la realidad política de nuestro país antes de 1912. Bien, más alegre que lo que venía hablando. Como para meterle una cuota de humor, tiene que ver con el fraude, ¿no? De las elecciones antes Sí. de que se dé la ley Sí, Sáenz Peña. Lo más importante de la ley es que es secreto, ¿no? Claro. Porque universal. tampoco termina siendo tan universal. No, quedó, Todavía quedó- no, muy Nada, bien, pero muy ni bien. si- pero no, Fran. ni siquiera porque creo que... No, quedó acotado en el territorio porque... No me acuerdo el número exacto, pero creo que era el 8 o el 10% de la población empadronada. Claro, o sea, el padrón era muy... Muy ni escueto. hablar de que no entraban las mujeres, pero eso ni hablar. Pero más allá de eso, creo que igual era muy escueto, más allá del género, era muy escueto. Sí, de verdad, era restringido, pero bueno, no pasaban estas cosas de al ser a voz. Amenazado, claro, o sea, viva voz. Por lo menos había una representación. Estabas un poquito amenazada. Había- ¿A quién tenías que votar? Había, claro, cierta puja política, imagino que había... Había cierto Bueno, por eso control, siempre ganaba el PAN, puja. ¿no? Sí, por Y- algo y siempre los- ganaba el PAN, ¿no? Claro, por y algo, los- por algo surge la UCR también, de alguna Claro, forma. y ¿no? por algo se empieza con esto de las revoluciones, por diciendo, che, vamos a respetar a unos que están en el gobierno, pero no los votó nadie, se metieron solos con fraude, ¿no? Por eso creo que por ahí Arrancan por ahí. justifica... Es lo único que por donde arranca, o sea, es el único motivo que tienen esas revoluciones del parque, que es queremos nosotros también De parque, de parque. nosotros también Revoluciones queremos de gobernar. parque. Para mí la discusión es Me intraélite. encanta cómo Franco le. Vos le baja sacás el precio. romanticismo a Len, yo a Len a mí me cae bien. No, chicos. no, no me cae mal Ale. no me cae Yo mal. te voy a Una confesar dulzura. lo que me pasa con él. No me A cae ver. mal. No me cae mal. Pero no te pongas triste, Alen, que querés. No te pegues un Del- tiro. del otro lado está el Ejército Nacional, boludo, pará. Lo que te pará. pido es un poquito más de valentía, Ale. No, Valentía. Igual se pegó un corchazo, hay que ser muy valiente para pegarse un corchazo para mí. para mí al revés. Deja de mover. No, no, te pido, por favor. es un tema muy delicado igual ese, Bray, ¿no? Pero bueno, Ah, es alguien que vino muy atormentado tiene hay una carta de él antes de su muerte a la hermana, que está de puño y letra. Yo fui al Saavedra, lo nombro mucho, al Museo Saavedra, está de puño y letra, tengo la foto por ahí, pero no traje más cosas porque estoy echando, no quiero. De puño y letra de este muchacho escrito a su hermana antes de fallecer. Ok. Es un tema muy jorobado, ¿no? Sí, sí, sí. Órale, No Pobre, podemos pobre. hablar Más de allá eso del chiste, livianamente sí. porque sí. Va, no, es un tema jodido. Igual Pobre ya está. Alem. Ya de eso 1896. seguro. Ya fue. Tenemos varias sucesiones presidenciales después de la Sí, revolución. es un del lío. A parque. ver, Es como Bray, un periodo, por es favor. un de periodo. los presidentes que nadie conoce, ¿no? Yo no me acuerdo. Es Que lo el diga él, periodo porque a ver de si los no me acuerdo. presidentes Que nadie juna. que nadie conoce, ¿viste? Las calles Como que nadie conoce. Las calles que ni nadie conoce, como por ejemplo Carlos Pellegrini. No, bueno, sí. La que Pellegrini justo era- Carlos Pellegrini. Ese nos cae un poquito mejor porque Sí, estuvo en el contra de único que la. hizo de la El guerra único de que hizo Paraguay. algo medianamente decente que quiso arreglar el quilombo que armó Sí, Selman, sí, que sí. profundizó Juárez Selman Era en el vice 1890. O sea, Selman renuncia y asume el vicepresidente Carlos Pellegrini. Sí. En 1892 hay elecciones Sí. y sale elegido Luis Espeña, Padre padre de de, Roque. Roque. De Roque. Y tiene De su San Peña que sirve, digamos. tiene tiene su Luisa Peña ni hizo nada olvidable por Hay un ¿Qué- Sanperia qué hizo bueno y un Luisa Peña? Sanperia. ¿Qué hizo- Como qué los hizo Luisa Feynman, ¿no? El Peña? Feynman bueno y el otro. Luisa Peña tiene su presidencia de 1892 a 1895. ¿Qué pasaron esos 3 años? ¿Qué pasa? Nadie trajo un Hay dato. dos levantamientos Hiciste una radicales. columna de Dos Luis. levantamientos radicales Ah, más y bueno, está pero- en la movilización de los colonos arrendatarios en contra de las cargas impositivas, y en 1893 están el levantamiento de Aristóbulo del Valle, Sí. si no mal no recuerdo, Mirá si no vos. mal recuerdo, Del Valle. y eso se dispersa, es como en julio, y después hay un poquito más, hay 3 más en diferentes provincias. Sí, es una década que todo en 1890 hay como mucha revuelta. Por eso dije que era como Claro. la forma de manifestación que está de moda Claro, venían con todas a ideas. fines de afuera, siglo y sí. principios de siglo
Claro, porque siglo XX. esos chicos eran trabajadores que laburaban más allá de los radicales, digo. Sí. que Julio, agosto y trabajaban. Sí, septiembre, por las supuesto. revoluciones Eh, radicales. Revoluciones. Claro, era terrible como de 14 horas de laburo, 20, más. Ahora Sí, no, sí, espero sí. que no vuelva a pasar, pero como 20 horas de laburo, no tenían domingo, no tenían Nada. hasta que no vino No- otro gobierno que dio la ley para los trabajadores. No, fue así. No, Eh, es cierto que es una de las cosas que más se van a reclamar son mejores condiciones laborales, sindicales y demás. Que acá donde para mí más se le ve la falla a la UC o a la UCR de la época, que es cómo después los movimientos de trabajadores tienen que terminar creando algo por fuera de ellos, porque eventualmente la UCR no termina representándolos. Entonces se tiene que generar algo por fuera. Está no bueno son esto que populares. decís. ¿eh? En 1901 recién, ¿no? Que se crea la FORA. La FOA, sí, que después fue la FORA, ¿no? Sí. En 1895 renuncia Luis Aspeña y asume como presidente su vice Uriburu. Uriburu padre también. Uriburu padre. No voy a decir ni bueno ni malo. Al año siguiente se suicida Alem, sobre todo porque las revueltas radicales fueron totalmente sometidas y algunos de sus integrantes como Irigoyen y ahora no me acuerdo, estaba Alem, Irigoyen y alguien más. Bernardo Valle de- también. Sí. Sí. Bernardo O sea, Irigoyen se, también. se- ¿no? Bernardo y se Polo. disuelve no sé si se disuelve lo que es la UCR, pero entra como en un parate después del suicidio de Alem. Y sí. Se dividen. Claro. Se dividen. Claro, ya Uriburu ve- es ya presidente venía. hasta el 98 y del 98 a 1904 tenemos la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Ujú. Pero no legal, o sea, también con fraude, todo con fraude. Por ahora todo fraude, sí. Por ahora todo fraude, Todo fraudulento, sí señor. ¿Qué tenemos acá importante para decir? En 1901 tenemos la ley de servicio militar obligatorio. A los 20 Una de años. las- Interesante que la ponga Roca. Interesante que la ponga Roca. Bueno, es hacedor del Del ejército. ejército moderno argentino. De la mano ¿no? dura. Del que termina de conquistar el país. Otra cosa interesante de este periodo que estamos viendo hoy puntualmente, no hay guerras. O sea, es No un hay guerras momento civiles. donde no tenemos ni guerras civiles, no tenemos tampoco guerras por afuera, ni la guerra de la frontera contra el indio. O sea, Eso no, es lo que hace que a un Estado nacional, ¿no? Bueno, sí. y Eso es lo que hace que el Estado se dedique a reprimir trabajadores. trabajadores. A la Eso por un paz lado. de los cementerios Es también, que ¿no? es eso, es un poco eso. Bueno, en Europa también está la paz armada, que va a estallar todo con la Primera Guerra Mundial, con la Guerra de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial. Pero es como que Argentina entra en esa época de paz y creo que hay un poco donde el Estado se termina enfocando en reprimir trabajadores. Reprimir trabajadores y reforzar algunas que otras instituciones como el ejército, la educación y... Sí, que lo logra, La porque la política. educación es buena, hay unos avances. El Estado avanza más allá de la crítica que uno se le puede hacer a Alarmar después, ciudadanos para que después voten. hay un avance desde de lo la- social y lo de- político. sí. Sí, incluso a partir de las reivindicaciones estas obreras se consiguen algunos logros Sí. en la década del 10. Sí, claro. Como el descanso dominical y las 8 horas de trabajo se consiguen antes. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, las demandas son hiperlógicas. Gente que Ujú. evidentemente tiene alguna formación o algún grado de escolaridad que hace que permita que entienda su propia realidad también. Y de lucha, también viene el anarquismo, ¿no? El Sí, la anarquismo influencia tiene- mucho de Sí, los la influencia inmigrantes. es la total. socialista, de los No- socialistas. No lo sé en números, pero es mucho, ¿no? La cantidad de Porque inmigrantes justo, que hay Creo en que lo la habíamos ciudad. dicho. Yo lo había habíamos dicho, tirado sí. el dato, pero ahora no lo tengo. Porcentualmente es altísimo. Sí. Realmente Sí. es una ciudad muy cosmopolita, donde Sí. se hablaban muchos idiomas, donde era... Y sobre todo esto, Sí. mucha masa obrera revolucionaria. Y la industria Sí. no estaba tan en... Vamos, de No, esto no entendés estaba. más, Fran, pero No, no, estaba tan en hay- boga porque estaba esto del modelo agroexportador, Sí, ¿no? sí, de sí. mandar y de... Hay Materia prima están fuera. en conflicto como dije, los trabajadores rurales y los distintos trabajadores urbanos de las industrias no tan desarrolladas como la alimentación, pero que tienen un grado de desarrollo mucho más alto que quizás el de la vestimenta, el de servicios, Sí. por ejemplo los ferrocarriles. Son todos trabajadores que están atravesados por lo mismo, que es una jornada laboral muy larga. De hecho, los trabajadores rurales laburaban de sol a sol. Claro. Y acá se laburaba más de 10 horas quizás. Que duró un montón, ¿no? Hasta el que duró Estatuto del bastante, Peón. ¿no? Sí, el Sí, pero... Finales del siglo XIX y principios del siglo XX son las demandas que se ponen en pugna por parte de los trabajadores, ¿no? Sí, y en el campo es peor todavía. En el campo es En mucho el peor. campo es todavía peor porque Jornalero. incluso cuando se levantan, tanto en el grito de Alcorta como en los demás levantamientos agrarios, se levanta un sector del campo que incluso cuando se levantan con ellos, los peones más pobres,
los arrendatarios les piden que repriman a los pobres. O sea, es interesante eso, porque en el grito de Alcorta Sí, formaron parte los arrendatarios, los pequeños arrendatarios Sí, claro. eran parte del Sí. levantamiento. pero cuando se levantan los peones para pedir sus cosas, Su pero bueno, reivindicación. digamos todos juntos. Los braceros piden intervención Pobres estatal para contra pobres. fajarlos. Sí, realmente se dan vuelta los de Alcorta y dicen, bueno, ahora mátenlos ahí. y entonces nunca se termina generando una unión en el campo entre sectores, hasta capaz Mira, mucho más adelante. En la ciudad Sí. se genera capaz más rápido todo eso. claro. Y como una hora ve, ¿no? Está la sociedad rural, la federación agraria, hay como Sí, esas cada partecitas sector representa del sus campo intereses. distintos. Bueno, ahora es anacrónico lo que estoy diciendo. Pero bueno, ¿algo más, chicos, quieres decir? Sí, tenemos un poquito más de sucesiones para De que hecho. Sí, sepan vamos. los Sí, presidentes que nadie conoce. Sí, porque es un despelote. De 1904 a 1906 es Quintana el presidente, y lo que se logra en 1905 es la ley de descanso de Capital, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba y de Mendoza, de carácter cívico-militar por ahí. Se reabre el Banco de Buenos Aires. Sí. De 1906 a 1910, Figueroa Alcorta es presidente, Buen nombre, Figueroa Alcorta. que asume el lugar de Quintana porque Quintana fallece. Sí. Así que Figueroa Alcorta, que era el vicepresidente, asume. Tenemos ley de protección de trabajo femenino e infantil, Después de tanta lucha, ¿no? después de tanta pelea. lucha. En el medio de todo esto tenemos en algún momento la ley de residencia. Sí, 1902. En 1902, muy bien. Lo que 1902. Porque le picaba a los Después de la anarquistas. primera, Sí. No le gustaba después la la anarquía. primera huelga general, la primera huelga general fue en 1901. Ahí va. Bueno, estoy diciendo toda la columna, no sé qué voy a No, decir después, no. les aviso, voy a repetir lo mismo. La ley, hacemos una arriba de la ley de residencia, era para sacarse de encima a los quilomberos. A los quilombos. Para Sí, esta a los gente. inmigrantes que 1901, había sí. fomentado el Para esta Estado gente, que claro. entre. Que entre. A nosotros nos cae bien. Que no eran lo que esperaban. Claro, supuestamente venían trabajadores industriales Anglosajones. domesticados y no, vinieron con vinieron- ideas revolucionarias, por lo menos reivindicativas. Los que allá no eran. Y claro, Los que Claro. vinieron los que leyeron a Marx. los Los que del sur ya de no Italia servían, y de claro. España. ¿Y saben cuándo se dio baja la ley de residencia? En 1958. Y Muchos años. O sea, Qué claro, como raro, más de 50 años. Claro. Sí. Qué año raro para darse de baja. Porque era bastante represiva esa. Sí, sí, por eso. En 1901 tenemos la primera, ¿no? Que ahí se crea la FOA. Claro. La FOA, La primera sí. huelga Después general. termina en la FORA. Exacto. El regional, 1904. Y llegamos a Y, Roque San Peña. Claro, sí, Figueroa Alcorta y después Roque Sáenz Peña. De 1910 a 1914. Sí. Va a ser el último. Lo más importante es No. la reforma electoral. ¿Muere también? Fallece Roque, Fallece, ¿no? fallece Roque en fallece. cargo, asume Victorino de la Plaza y es el último presidente por fraude electoral, se podría Que decir. no le gustaba mucho esto, ¿no? De esta reforma electoral, pero se la bancó para que no le vuelvan a hacer quilombo de vuelta. Algo así dicen las crónicas. Mirá. Como que se la bancó, la reforma y que haya votación libre, porque libre, no estábamos las mujeres, ¿no? Pero Y acá tenemos varias cosas importantes, ¿no? Por ahí para resaltar, que es Sí, primero el centenario. ya, eso ¿no? te iba a El decir. El centenario. centenario es interesantísimo destacarlo. Sobre todo por las diferencias 100 años después de lo Con de el lo que hay, ¿no? bicentenario, El sí. país que teníamos en 1910 con el del bicentenario, Sí. es como que hay una diferencia muy grande, ¿no? el centenario de la vaca atada, ¿no? De algunos tenían la vaca atada, ¿no? Y Todos, ver los la festejos del mayoría centenario. Sufriendo. No sé, no buscamos, no hicimos el laburito de buscar No, videitos, pero si contrastás el festejo del centenario con los festejos del Si bicentenario. le podemos es- pedir a Festejo de acá galera. la productora Es un festejo de Sachi, galera, si claro. podemos encontrar en Pero YouTube Sachi por no ahí es productora, algunos- Ya está Sachi. Es operadora. Está Sí, produciendo en la operación. Cristian. Justamente por eso. ¿Qué quieren? Algo del centenario. ¿Qué quiere? Algún videito del centenario 1910. 1910, cortito, un short, algún short, Centenario de algún la short de Revolución. YouTube. Pero bueno, Y sin después mirarlo, un short, después hay un short cosas. de YouTube Que sea lo que quiera. del bicentenario, ¿no? Le eché, a Cristian está produciendo. Pobrecito, le eché todo el fardo a él. Ay, un cabo. Pero que seguramente se ve bien esto que estamos hablando de una república oligárquica, de un país La de que la, para claro, pocos. el de la vaca atada le cuentan, no sé qué, si aquí se lo escuché a Dolina, algunos se lo escuché en la radio, fue esto, no fue el de leerlo. La vaca atada saben qué eran, ¿no, chicos? El tema de la vaca atada, de tener la vaca atada. Como tener ¿Cómo estás? guita o estar, Claro. estar dulce. Sí, Estar dulce. Cuando Viajaban literalmente con estás la ganado. vaca. Esta gente viajaba en los barcos sí. con la vaca, no los aviones, ¿no? No, claro. Si no es la de los redondos, la vaca volando y esas cosas.
Pero viajaban con la vaca atada para tener leche recién salida de la pobre vaquita. Esa es la historia de la vaca atada. Y A esto ver. es en ¿Esos son los 1910. Puede ser. Mirá, Imagen del centenario. Bueno, Imagen del centenario, las luces. Ese es Victorino de la para Plaza, estoy poco, casi ¿no? convencido. Victorino de la Plaza. Buen bigote, de nuevo. Buen bigote. Es una época de buenos bigotes. Good mustache. Como los de Alfredo Me gusta, Palacios. Me Sí. gusta, me gusta. Bueno, no importa porque ese es Claro, el... ese es 1810, ¿no? Y ahí están los galerones. Bueno, pero Como ese es un el punto. festejo de ver, galera. capaz en 1910 festejaban unos pocos y ya Claro. en 2010, con otro país, otro mundo de por medio y otra forma de ver la vida, el festejo mucho más popular, pero sobre todo bastante Muchísimo más más popular. popular. Son dos cosas distintas. Que había mucha También gente que no de tenía las cosas que que hicieron festejar. que sea popular, como por ejemplo la creación de monedas especiales, no Sí. sé si se acuerdan ustedes, las monedas de $1 que Sí, hacían Bicentenario. sí, hacían Los referencia al Bicentenario. como que hay toda una Sí. maquinaria política para expandir lo que es la fiesta del país a lo largo y ancho Claro, de la claro, población, ¿no? De No divulgación. solamente con las monedas, sino también con proyectos educativos también. Yo me acuerdo que en ese año tuve que hacer un trabajo especial para el Bicentenario. Claro. No, No, sé si a y- todos les pasó y lo fue un mismo. festejo pero a todo fue trapo. Un festejo de, ¿cuánto duró? Varios días. Varios Una días. semana entera, creo. Una semana Con entera. fuerza fue. bruta, Sí, ¿no? pero además con una artistas locura. del carajo. Sí. Todo para la Todo gente, gratis. todo Silvio, gratis, todo Silvio gratis, Rodríguez, todo no, gratis. la no soja sé si volando. La se soja había volando, venido boludo. Silvio, Qué país, creo. boludo. También. Qué país, boludo. Qué país. Hemos quedado muy atrás. Hemos quedado, ¿no? Sí, nunca más esos recitales en Plaza de Mayo. Yo no... Gratis, veías a un artista... Sí, a No, Silvio de hecho, Rodríguez lo vi el 2004, el bicentenario primer año de 2000, Néstor. La El primera bicentenario del vez. 9 de julio, que lo hace Macri, es totalmente distinto. Claro, Sí, bueno, casi sí. que no hay festejo de bicentenario. ¿no? Hay un Era desfile. como de vaca atada. Hay un desfile también. militar. No Una sé si hay fiesta mucho para más. los de Sí, vaca sí, atada. no, era otra cosa. No, era otra cosa, pero Sí. bueno. esa ¿Algo es una de más las- tenés para ¿Algo más, decir? señores? Tenemos Así. la... O pasamos a la tier list. sea, Tenemos tienen dos que- cositas sí. por ahí para nombrar, que son la Leisa Espeña. Ok, Sí, sí, bueno, importante. bien. Nombrémosla porque es De, importante. de qué trata la Leisa Espeña, ¿no? Sino como que queda un poco en el aire, ¿no? Es Esta algo- reforma tan esperada, tan luchada, ¿no? es se cambia la forma de voto, que Sí. ahora es universal, Universal, entre comillas. obligatorio, Sí, secreto, sí. y se da más allá de todas estas cuestiones, se da una especie de formación hacia el ciudadano de lo que está haciendo, ¿no? De informar al ciudadano de cómo votar, Y de bueno, qué se masifica un poco el se proceso masifica un electoral. poco el proceso Se empieza a electoral. abrir el proceso electoral, entonces implica cierta educación cívica hacia esos sectores. Que tiene que ver con la lucha de los radicales también, Sí. chicos. Estás Sé muy que- radical, Vivi. Ay, sí. Estás con la próxima vez con Me escucha mi abuela, Terrible. que no Jugate baje. el coso radical. Pero sí, sí. O Y que el tienen pueblo, que ¿no? ver más con formas institucionales modernas, porque Sí. convengamos que durante todo el siglo XIX hubo comicios, Sí, digamos, pero bueno, pero- tenían otras formas, ¿no? Sí, sí, era unos Nadie te comicios. apuntaba con un arma. No, ahora no. Ahora nadie te puede apuntar con un arma. Como el meme ese. Claro. Nadie te puede amenazar. Bueno, no sé, igual. No, Claro, no te no, amenazan, pero hay de otra forma. otro tipo de amenazas. por Sí, ahí. otro. Claro. Y A también veces. tenemos lo que decías vos, el grito Alcorta, en grito 1912, y la creación de la Federación Agraria Argentina. Y después en 1914-1916, Victorino La Plaza, y después tenemos a Irigoyen, calculo que es el primer presidente elegido Es el primero. Claro, de que lo esta llevan forma, en ¿no? andas. Democráticamente. Tú, tú, tú. democráticamente. La masa lo lleva hasta la Casa Rosada, la primera vez que es elegido Sí, por la masa. ¿no? es cierto. Hoy soy radical. Interesante lo de Irigoyen porque es el primero elegido por la masa y es el que reprime como... No, ¿tienen gesto los radicales? No sé. Porque No yo sé soy si en esa acostumbrada- época hacían. Ah, Claro, pero como esta Alfonsín. sí, pero ese hace ¿no? Alfonsín, así. Es Alfonsín. No, no Sí, tienen pero tanto estuviste le- bien, Sachi, es Ahora, Alfonsín. si querés, amigo, La podemos Luna. pasar A la tier list. ya habiendo y después pasado por pasamos todos los avisos, los- ¿sí? Y después lo de cosas. Podemos hacer 10 minutos de tier list. Me si querés. sorprendieron con 10 esto. minutos. Esto es sorpresa para nuestras Esto es compañeras, no sorpresa, saben, esto es digamos. sorpresa. No, no Ustedes tengo no ni sabían, idea. pero Es acá en el aire. le hemos Me metido gusta, algo. me gusta. Bueno, ya terminamos Terminamos con esto y después esto, pasamos con los esto. avisos Sí, y sí, después sí, la corta. tanda con lo de All Boys y estamos. La tier list es para jugar un ratito. A Ya ver. que cerramos el siglo, porque Ay, también buenísimo. el punto es El esto. juego, a ver. Pará, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, No pregunta. sé qué es yo, ¿eh? No tengo ni ¿Puedo hacer una ni pregunta idea. básica? Básica, dale. Defina tier list. Tier list. ¿Por qué carajo se llama así? No lo busqué. No sé qué significa tier, ¿No pero saben? es como un listado de niveles. cosas. De Ah. cosas. Ustedes saben, Hay chicos, 5 ustedes niveles. son los que. A ver, Ese ese Ahí es. están todos los del siglo XIX. Ahí va. Ahí Claro, Repetimos. porque
a la audiencia que Que juegue escriba, también, que jueguen, porque que cerramos nos el siglo escriban. Que XIX juegue, que y la juegue. idea es Hacemos esto ordenar para jugar. a los próceres del A ver siglo qué le XIX. gusta. ¿En qué nos parece que son? A ver el chat. Primero que A no ver, reconozco el- las fotos, andá el diciéndome. voto del chat No veo debe nada. ser importante. Voy a ver acá. De los prócer por prócer. compañeros, de Juli, Vamos por orden de Rodri, prócer Maxi. y elegimos en dónde va, según la mesa, digamos. Sí, la mesa decide. La mesa decide. Podrían haber puesto El- el nombre abajo. Te lo Ah, pido, por no, favor. Son reconocibles, son Hacemos lo que reconocibles. podemos, No Caro, veo. hacemos lo que Son podemos. reconocibles, son reconocibles. El primero es. A ver. El primero es San Martín. San Martín, San Martín. ahí está Belgrano. Tenemos la categoría héroe total, prócer, 50 y 50. ¿Hizo algo? La pregunta hizo algo. hizo algo Aquellos héroes que pasan medio Sí, sí. desapercibidos. Y o traidor vende patria. traidor vende Que patria. es mucho, traidor vende patria. Pero bueno, algo hay que hacerlo agresivo. Está Un héroe poco total y lo otro que es lo peor. O sea, algo. Victorino de la Plaza estaría en ¿hizo algo? Claro. Sí, fue presidente. Quintana, ¿hizo algo? Y eso puede Bueno, jugar la gente. ¿A dónde ponemos Nosotros a San lo tenemos que Martín? ubicar. ¿Nosotras? ¿A dónde yo, ponemos Y yo a lo San Martín? pondría en prócer. Prócer. O ¿Dónde héroe está? total. ¿Qué tenemos? Sí, Héroe total, héroe arriba de total, todo. Héroe total, arriba de todo, Uy, qué arriba de todo. difícil es. Ahí está. Opción de que se robó un ejército. San Todas. Martín Qué arriba de todo. compromiso. Héroe total. Hay que acordar. Héroe hay que total, sí, acordar. héroe total, total, total. héroe total. Todos ponemos héroe héroe total. total. San Ah, Martín no es hay héroe que total, acordar. ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿quién Pero más? Después durante sigue- los 10 capítulos lo estuvimos criticando. Ahora es. Sello. Está jodiendo. Tiene un punto claro, tiene un punto. Yo no quiero que esté en héroe total. Bueno, tu voto no cuenta. Acá hay fraude electoral. Belgrano. Sí. Belgrano, Manuel Belgrano. Yo lo Prócer. pondría en prosa. Prócer. No, para mí héroe total también. Yo lo quiero, sí, sí, yo ya lo lo quiero. pondría. Pero ¿Prócer? decían los demás. Prócer, solo vamos prócer. a Va Manuel. Va prócer, prócer. está chileando. No, pero solo porque está debajo de Sí, San está Martín. abajo de San Martín. ¿Por qué? Bueno, voten. Voten ustedes, pero voten todos. Lo banca. Chicos, Define voten Gonza. todos. Gonza, Define Sachi, vos Gonza. también. Vos también. Define Para Gonza. mí, para mí No, se tenemos que puede ser pensar, nosotros. no hay que che. pensar. Voten todos. Mira, la mina grita, ¿Cómo autoritaria. héroe? Escuchame, somos 3 y 3, desempatamos. ¿Héroe total o prócer? Voto 3 y 3 obligatorio. Es voto obligatorio. Belgrano Y la es gente famosa. también. La gente de su casa también. Y si fuere, fue muy Tenemos poco. un durante empate muy poco con tiempo. Belgrano. Entre prócer y héroe total. Y el chat, pero que se empate el chat. A ver, El chat. A ver si A están ver, el todavía. chat Ahí escribió para Rodri. Ahí Héroe está. total. Bien, Rodrigo bien, dice Rodri. héroe total. Me Desempató banca. el chat. Me Ganó una banca. batalla, Bien, gracias, chicos. Rodri. Las perdió Para ser todas. héroe hay que ganar Estos algo. son los amigos. Y para las eso que están. ganó, las ganó gracias al que sigue, que es Manuel Dorrego. No, pará, ganó batalla por fuera de la guerra, digamos, del ejército. Batallas diplomáticas. Claro. hasta ahí. Qué malo que Qué sos. cosa. Para ¿Qué mí más? es prócer, ¿Qué pero sigue, bueno, Dorrego? dejamos ahí. Bueno, va héroe. Ay, no, qué difícil todo. El que sigue es Dorrego. El que Bueno, sigue es Dorrego. Ya prócer. vimos que tiene más mérito que Belgrano para mí, pero bueno. Sobre todo en batalla, que es una Prócer. característica Para que mí, vos dijiste. prócer. Dorrego da De hecho, prócer. cuando Dorrego Belgrano, lo pongo en 50-50. cuando Belgrano no lo tiene a Dorrego porque lo separa, pierde las más importantes. ¿no? Lo ponemos O sea, hay que siempre. decir No, todo. basta. Acá pero se también criticó lo cargaba, mucho, lo cargaba el grano porque tenía voz de pito, así que lo pongo en cierto, es prócer cierto. yo, por cargador. Bueno, tenía voz de pito. ¿qué querés? No, para mí Dorrego va en 50-50. 50 y 50. ¿Por qué? A ver. Puchu. Pero ¿cómo hacer No me voy a prócer? pelear Para ser con prócer Fran. primero hay que ser nacional. Y ya dijimos Tengo que Dorrego es un ya prócer salí del porteño. Escuchame Me una sale, cosa. ¿viste? Con Expande el- la revolución antes que San Martín. Cruza los Andes 3 veces antes La que San señora Martín. se pone boludo. nerviosa. Por favor, viejo. Justifique. Por favor. Dijo Sachi, tiene razón. A ver, bueno, vos 50 y 50 es, qué sé yo. Para mí es héroe nacional. Héroe nacional. No, Héroe nacional. Ay, Caro, bájalo. prócer. 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 A ver, Alan. Es simple. Gracias, Alan, gracias. ¡Ah! Y Bará, ¿y allá? Pero claro. Héroe, lo ama, Dorrego. Gonza, vos. También. No. Bueno, ahí va. Claro. Bueno, dale. Listo. Entonces Héroe ganó nacional. Sí. A nivel de San Martín. y Ganó Belgrano, la me lo justicia. pusieron esto. Es que Belgrano debería estar más abajo, pero Son ustedes tan eligieron cagones que van a también. poner todos héroes Sí, 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 nacionales. sí. Claro, No, no. no, Y no, aparte, no, el no, que no, votó es no, compañero nuestro. No, Acá no, Rodrigo no. votó también héroe ¿Este es total. Moreno? No. Este es Mariano Pueden Moreno, votar de sí. afuera también, quiero decir. 50 y Traidor del 50. empate. Uy, Moreno, qué difícil. Para mí es 50 y 50, Moreno. Sí, puede ser. Tiene un 50, día 50, en 50. su honor, ¿no? No Eso tiró también. un tiro en su vida. ¿Para qué 50 y 50? Como que ni fu ni fa. No, pero pará. Podemos cambiar esa categoría si querés. De nombre. Qué No. difícil. No, prócer, Y pongamos prócer. prócer. Moreno sí. Para mí es 50 y 50, Moreno. Bueno, prócer. Era muy liberal para mí. Fue parte de la Dio la vida Revolución de por la Mayo. causa. Demasiado Fue demasiado parte- liberal. dio- demasiado liberal. Sí.
El que sigue es Güemes, ¿no? Se El rompió que sigue todo. es Martín de Bueno, Héroe, ahí va. Sí, Héroe yo total. coincido. Ahí estamos coincidiendo, Alan. Cero. Yo también Güemes. coincido. Para mí Güemes es lo más de Prócer, lo más. prócer. Prócer, No, no, para mí prócer, héroe total. prócer, Yo lo pongo en héroe. Está bien que tenga un Cris, yo héroe. héroe. Prócer. Que con 20 personas bancó todo el ejército. Cada vez son menos las personas. Antes eran 30 el último programa. Claro, cada vez Ah, son es un menos. héroe, Mañana van a es un ser héroe. él y uno más. Totalmente. Él y el cuñado. Sí, con un Por palito favor. salió. De verdad. Por Y Dios. San Martín lo amaba. No, no. Póngalo a la misma altura de San Martín, de Belgrano y del héroe Manuel Dorrego. Y sí, Belgrano no tiene. Y ustedes votaron Ahí estamos eso, peleando, ahí ustedes peleamos. votaron eso, viejo. Ponemos en héroe, ¿no? Va, no sé, digan ¿Quién ustedes. es el siguiente? ¿Mitre? No, Alberdi. No, ese es Juan. Héroe. No, en pro, se pone en pro César Archie, por favor. Ay, prócer. No ¿por se lo qué? merece tanto. No, bueno. Discuto. ¿Es Alberdi? No, había uno más antes de Sí. Alberdi. ¿Qué pasó? Todos chicos. No, vamos a hacer? Ah, era era. ese. Listo. Ese es Juan Bautista Alberdi, sí. Ah. No. Pasa que el gobierno actual lo ha... 50 y 50. Sí, 50 y no, 50. pará, es un ¿Qué vamos a ir? pensador. Sí, Es un gran pensador. hizo mucho también. Un pensador. Pobre hombre, no lo vamos que hizo mucho, nadie puede negarlo, ¿no? Que hizo mucho, nadie puede negarlo. No tiene un ¿verdad? tiro en Ay, su se me vida apagó el tampoco, celular. igual. Sí, no, por eso. Yo, Nunca para mí agarró se un quedó. fusil. 50-50. 50 y 50, 50 y 50, sí, 50 y ¿Quién sigue 50. después? Vos que sabés que yo no Uy, sé. ¿sabés qué? Acá Fíjense en el chat. Artigas. se me apagó el Creo que es celular. Artigas, sí. Y bueno, Y Artigas Artigas. héroe. Prócer. Como mucho. Prócer. Pero el Prócer uruguayo Artigas. pongan, ¿no? ¿Qué hizo? El país ¿Qué le pasa? hermano, país hermano. Pero dice, no dice de dónde, héroe total. País ¿Me hermano. preguntás, Prócer. Artigas hizo algo? Hizo algo. ¿Cómo hizo algo? Le puso un No. freno al Imperio de Brasil, de No. última, si querés. Pero por También, favor. hay que decirlo, hay que Hizo decirlo. algo. Hay que decirlo, hay que De Vende decirlo. Patria cero, lo queremos Artigas. Pero hizo menos que La Artigas Valleja. es La Valleja, 50 y mira. 50 si querés. Tiene una Vamos a calle la Valleja, chiquitita, vamos a Artigas 50 tiene y calle por 50. todos 50 y lados. 50 está bien, me parece que sí. Yo pongo prócer Artigas. Ay, Traidor ¿cómo vende 50 y patria. 50? 50 y Mitre. 50. Ese es Ahí quedó de productor él y está diciendo. ¿Mitre? Bartolomé Mitre. Traidor vende patria. patria traicionó? Traidor vende ¿A quién patria. traicionó Mitre? Solo le quedó bien para él. En Paraguay. Bueno, a la Unión traidor Cívica vende- traicionó. A todos, a la Unión Cívica, Para mí, al país y en Uruguay, lo que hizo con Uruguay y con nuestros No, sí, próceres, Sí, a la como el patria, Chacho no, Peñalosa. no sé si- Mitre de mínima 50-50. No, No puede no. bajar. Para mí es prócer, ¿eh? 50-50. No puede bajar de ahí. No, para mí es un traidor de patria y gracias El a mejor de los él porteños. las Para mí matanzas que es- hubo y demás. para No, mí es no, prócer, no. ¿eh? No, me cae muy mal. No, no. Para mí es prócer, ¿eh? Bueno, ¿cómo vamos? Un 50. diario Artífice hizo nada más. también de Un la diario consolidación para él. del Estado Sí, Nacional. sí. Me van a odiar. Por allá, traidor. Nancy, necesitamos a la... Sí, Nancy, por Vos favor. también traidor de Mitre. Traig- 50-50, 50-50. Traigamos a Nancy. Traidor. Traidor, son tres Traigamos a traidores. Nancy. Para mí es prócer. Listo, Nancy Prócer. dice traidor vende Vivi, Yo la llamo porque sé Es que piensa artífice como de la yo. consolidación del Tiene Estado que Nacional. votar No Nancy. puedo dejar pasar Vivi, eso vos por que alto. votás con. Traidor vende patria. Traidor vende patria. Bien grande. Perdimos. Qué Estoy bajo. perdiendo toda la batalla. Pregúntenle a No cualquiera, des más pregúntenle batalla, a cualquier quizás. historiador. Encarnación La es de curra. Rivadavia la voy a dar. Nación. Encarnación es curra. Oh, Carnación. ¿Qué hizo algo? No, nena. Hacia el público femenino, pero hizo algo. Tejió el poder qué político hace mientras este hombre. el Denigrando. brigadier estaba ocupado. Yo lo que No. digo es que hizo mucho. 50 y Pero al lado de 50. todo lo que estamos hablando. 50 y 50. Pusieron dos minas al lado de todos los chabones, la vamos a poner arriba. No, no me jodas. No, Nos aparatean, nos aparatean. no, poner a... Para mí. Para Mí 50 y 50. esa El tema es por paridad de género. chica, La verdad que hay que definir qué es lo que hizo. chicos, esa yo me Fue una- equivoqué y esa es Manuelita. Fue ¿Se una acuerdan armadora cuando yo me política equivoqué? en la, Ah, la bueno, primera no mitad. importa. Es hija. verdad lo que dice Carlos. Representa a todas las mujeres de rosas. Bueno, Manuelita Prócer, porque era una dulzura Manuelita. Quiso salvar a su amiga. Es Manuelita, la metió en Prócer. Chau, Está chau. bien, está bien, está bien. No, no Total, mató a que por ahí con nadie. Belgrano Una no fue genia. una Divina, divina Manuelita. El que sigue es Juan Paso. José Paso. ¿Hizo algo? ¿Hizo algo? No. Estuvo en la Junta Grande, es parte de la Junta Grande, no sé si alcanza. Paso, paso. Ah, Es una qué gran chiste calle. estúpido. Hizo algo entonces, algo hizo. Sí. Y bueno, Este es el más grande que hay, hay que armar uno más arriba ahí. No, yo rosas. Prócer. Prócer. No, y 50-50. 50 y 50. 50 y 50. ¿Cuál es tu Y porque criterio, algo boludo? hizo. Se le paró de manos a las dos potencias más grandes de Europa, boludo. ¿Qué hizo? No, 50 y 50. Por Pero hizo un montón favor. de cosas. Por favor. Tal cual. Yo voy en esa línea. Yo soy 50 una y línea 50. Gonza, me parece.
Ay, Ahí a Mitre está. no lo bancaba, boludo. Hay que mostrar Sí, el... boludo. Mitre lo quería Por arriba. favor. Muchachos, viva la Santa Federación. No, para mí, Está bien, para lo mí no, respetamos, no hay es discusión rosita, lo con... Para mí no hay discusión con Rosas, es héroe nacional. Héroe. Prócer. Prócer. 50-50. 50-50, 50-50, 50-50. Héroe. Héroe nacional. Definís vos. Mitad y Vos mitad. eras- Controvertido, Tenés que definir controvertido. ahora, tenés que definir. Estamos hablando de Pará, Rosas. que defina el chat. Que defina el chat, yo no tengo más Que chat, se defina me el apagó el chat. celular. Prócer, prócer. Prócer. No, ¿es héroe total o prócer? ¿Héroe total o prócer? Para mí, prócer. Héroe total, héroe total. Total. Sí, Dejaba paratearme la encuesta, categoría boludo. nomás. ¿Qué ganó, Sachi? ¿Qué ganó? No. Héroe total. No, héroe total, 50-50. por favor. Fraude, fraude. Bueno, Somos- fraude la votación. Somos Héroe tres total. que votamos 50-50. Me cae bien que Él lo dijo quería héroe zapatear. total allá. Son 4. Somos cuatro. Somos Cuatro 4. héroes total, A tomar por culo. Viva la democracia. Una votación. Por favor. Me tenía un montón. Este muchacho quería delegar a Rosas en 50 y 50. Un tipo que se bancó a Francia e Inglaterra. Por favor. ¿Quién es? Ah, el coso. ¿Cómo se llama? No, Juana Zurduy. Juana Zurduy. Heroína total. Juana Es Zurduy héroe total. no se discute, me Héroe parece, total. ¿no? No voy a Heroína total. No se Te vota. imaginarás que no voy a discutir. Listo, chao. Listo, ya está. Sí, falta Es cierto. Remedios. ¿Quién? Remedios del Valle. Remedio del Valle. Remedios del Pero se Valle. me pasó. Y Evita también podría Siglo ser. XIX, siglo Por los XIX, años. siglo XIX. Roca. Julio Argentino Roca. Traidor Prócer. vente patria. Traidor vente patria. ¿Listo? Para que tengo el micrófono yo acá. Para mí es prócer. No, para mí es traidor. prócer. ¿Qué? Sí, ¿Qué no gracias a él escucharon tenemos Estado ¿No Nacional. escucharon a Roca? Pará, Prócer. 50 y A Roca, 50. a Bayer. Prócer. De Prócer. Gerard. 50-50. Traidor, para Para mí mí es traidor prócer. vente patria. Es Eso no, prócer. así Totalmente patria prócer. sobre la Prócer, sangre ajena. ¿Cuántos No, votos no, tenemos? no. Quiero bajar a Moreno Patria. 50 y 50. Cada vez que lo miro lo quiero bajar un poco más. ¿Qué hace Moreno ahí? Traidor vente patria. Bueno, pongan lo que quieran, chicos. Podría Yo no soy como él. Julio Rodri Roca dijo prócer, 55. Sachi. Bueno, está bien. Julio Roca Pero prócer. estábamos hablando de Bayer. ¿Qué me hizo, Rodri? Está bien. Tienen que ¿quién pensar sigue? como quieran. No, prócer, por favor, por favor. Es compañero No, de nuestro. Rosa, pero de Erracó Rosa. conmigo. De y con Rosa, Brian. dijo. Rosa, Ya está, sí. ya pasó. Ah, de No, Rosas. Ah, no, porque de Roca no, puede ser, pará, ¿no? Sachi, Si lo poneme a si Roca es- en prócer. Se llama Bayer. Roca no. en prócer. ¿Qué hace Roca en prócer? Es, Bájame la vente patria. Esa Belgrano, Traidor. Rebas, Ah, Amarrete, ¿cuánto traidor. querés? Acabas de elegir a Juana No, Zurduy verdad, a que- dedo. Tenemos que levantar. A la mujer de Rosa pusimos A la también mujer ahí. de Rosa. Ya pues, está. No, ya es está, la demasiado, hija de demasiado. Rosa. Ese es La hija, Manolita, una La dulzura. Valle. ¿Qué, Lavalle. ¿Qué opinión merece la Valle? Ay, por favor, traidor vente patria. Traidor de patria. Traidor vende Ey, patria a la Valle ey, y hizo fusiló tener. a un héroe nacional. Por supuesto. Aparte nadie dijo No nada. podés matar la a- Valle, a Dorrego, no mirá, podés. Mitre está en el mismo lugar que la Valle. ¿Este quién es? No, Ah, Urquiza es. Justo el último- José de Urquiza. no, ese no es Urquiza. Es el último Surquiza. Yo no veo nada, pero parece Ah, Urquiza. no, no es Zarratea, es Urquiza. este no. Creo que es la imagen de Artigas repetida, no sé. Bueno, pongamos. Quizás, no puede ser que haya hizo algo. sucedido Si no eso. sabemos quién es, ponemos. ¿Hizo algo? Sí, No, Marlon no, hizo no. algo. Creo Marlon hizo algo creo hasta que que... es, la imagen de ¿Hizo Artigas algo? repetida. Si no... Es Artigas, es Y Artigas. bueno, no le podemos Desestima poner. esa, Sachi, desestima esa. Bueno, listo. No, desestimala. Ese es Bernardino Sí, Rivadavia. Rivadavia, sí. Para mí es... Héroe total. De patria, agarró deuda externa, nos endeudó, Héroe total. se quería quedar con una porcioncita sola para él. Y los Hizo la otros, Universidad de no. Buenos Aires. Bueno, pero para Y ellos. secularizó el Después lo país. usaron los demás. Pero Ley lo de hizo para presidencia. ellos. No, traidor vente patria. Para mí es 50 y 50. Después decida, yo no tengo el chat acá. Para mí es 50 y 50. Los pero chicos bueno. del chat. Traidor, los chicos traidor. del chat. Gracias. Traidor. Está, Sí, bueno, claro. igual todo el mundo sostiene las guerras con empréstitos. Todo el mundo lo hizo, pero bueno. Está bien, Este, todos traidor. Es No, una Para no, mí no, es no, 50 y 50. Yo estoy Rivadavia. entre 50 y 50 y Para mí es traidor. 50 y 50. Pero voy más por traidor. Para mí es 50 y 50. Para mí 50 es y 50. Para mí es 50 y 50. Héroe total. Rivadavia. Sobre todo porque le dedico Prócer. una columna. Prócer no es. Tengo que ganar una, boludo. No, no puedes ganar. Bueno, ponelo 50-50. Ya fue. No, pará, hay más votos, hay más votos. Traidor. Pero, traidor. son tres traidores. Traidor. Listo. Y ahí en el traidor, chat traidor, no dijo traidor. nada, Rodri. no Lo habló. lamento. Todo lo que me amigo. gusta nada más. Bajó. Arre yo, güey. Juli. Fíjate, por ahí estás equivocado. Qué terrible, me están cagando. ¿Quién El más? que sigue es Cornelio Traidor. Saavedra. 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 ¿Traidor también? No, le pondría hizo algo, pero pasa que es conocido. Hizo pero algo. es lo mismo. Hizo algo. Presidente de la Junta Grande, ¿no es?
Bueno, por eso, hizo algo, no hizo nada atrás. Hizo algo. Más que decirlo. nos de- sacó Se peleó en- con Moreno. Es lo Sí, más interesante que Moreno- tienen, es eso. Para mí, Acá Moreno hizo algo. para ¿no? mí, Voy al lado de para mí, Saavedra. claro, para mí Moreno debería estar abajo, pero bueno. Y Saavedra un poquito más arriba. Pasa que Es que en Moreno era realidad súper Se liberal, retroalimentan entre sí ellos dos, básicamente. Los estudiamos juntos. ¿Qué, Se qué- peleó con qué Moreno, hacemos ¿no? con Saavedra? Es como Codesal que se peleó con Maradona, ¿no? Pelea. Sí, sí, sí. El primer populista, dijiste vos. Puede ser, me gusta ese concepto. Bueno, Fue algo así. entonces se toman Y todos los- entonces, Pero bueno, hizo algo. Hizo algo, dejámoslo, hizo Nos sacó algo. encima Así el, lo- el plomo este moreno. Bueno, Ay, por favor. El liberal este. Yo por mí lo pongo en hizo algo. ¿Cómo el Hizo- plomo de para mí Moreno? lo pondría en 50 y 50 a Bueno, Saavedra. hagamos la votación. ¿Quién Hizo dice algo. 50 y 50? Es más, yo cambiaría Él a solito. Moreno no, también. pero no ¿Hizo podemos algo? cambiar ya. Basta de cambiar. Listo. Nosotros Moreno ponemos está hizo mal. algo. La mayoría es hizo algo. Hizo algo, hizo algo. Listo. ¿Hizo algo? Vamos con Bueno, hizo Chachi, algo, hizo algo. Por Saavedra. Mirá Y vos. ahora viene El Domingo mismo lugar que Faustino. pasó. Sarmiento. Qué difícil Sarmiento. Sarmiento. No, Prócer. 50 y 50. me voy a abstener. Con Sarmiento Prócer. me abstengo. Me abstengo porque es... Em, me abstengo. No, ah, porque Prócer o soy 50 y maestra. 50. Pasa que a diferencia, Porque no me la gusta única miles de diferencia de cosas. Sarmiento y Alberti es que a Terrible. Sarmiento agarró un fusil y fue presidente. Quizás eso lo hace Prócer. Pasa que tuvo buenas ideas, boludo. O sea, tuvo buenas políticas de Estado. Sí. Sí, Mono en Prócer, Mono en Prócer. Yo mi Lástima voto, que mi era voto un es para unitario de Prócer. mierda, pero Era mal tipo, era seguramente. mal tipo pero bueno, seguramente, Prócer. pero para mí es Era Prócer. mal tipo, dice. Prócer, Prócer, Sí, Prócer. eso de la sangre de gaucho, yo por eso me voy a abstener. Imperdonable, porque ¿no? Para vos, Vivi. Imperdonable. Imperdonable que haya gente de menor categoría. No, imperdonable. Y el otro es Zarratea, ¿no? ¿Quién es? El otro Hizo Sarratea. algo. Sarmiento Prócer. Sarmiento Prócer. Y Zarratea, para mí hizo algo cantado. De hecho, lo Sí, pusimos sí. ¿Hizo Zarratea. algo? Hizo Sí, algo. Hizo es algo. parte de Cuenta. la Calle. Junta grande, sí, una hermosa calle. tiene. Cuéntenme. Zarratea. ¿Hizo algo? Hizo algo. ¿Hizo algo? ¿Qué hizo Zarratea? ¿Qué hizo Junta Zarratea? grande. Para mí es. Era uno de los secretarios. Hizo algo. Él era Hizo uno de algo, los ese. tantos. Hizo algo. Y Urquiza. Este Urquiza, que hacemos con Urquiza. Traidor de patria. Pero Traidor de cantadísimo. patria total. Más abajo. tiene Tiene que que haber estar. otro. Sí. Urquiza tiene que haber. Pero Mismísimo tenemos al demonio. compañero que está en Paraná viviendo. Si lo están Pará, escuchando, 50, ya nos 50. van a odiar. Es que no sé si él entraría como traidor patria. Subí el rever, por favor. También es un federal, ¿no? De los otros dos, del 6 y del 7. El rever arriba de todo. Pasa que es raro lo de Urquiza. Urquiza, sí. Porque Yo lo traiciona, pondría en 50 y traiciona a Rosas, pero en el medio se mete con una potencia extranjera Exacto. y después termina traicionando a sus federales. Traiciona a todos. Su lecho de muerte, 50 y muchos 50. años después, Sí. él plantea, che, creo que mi peor error o mi mayor error fue traicionar a Rosa. Claro. O sea, porque está arrepentido por lo que le Porque lo salvaba. reconoce, tarde, claro. igual tarde. Es que el tipo hizo un montón Tarde. de cosas que son contradictorias, es como un Para mí, 50-50. por eso. Para mí es un 50 y 50. Sí. 50 y No, 50. traidor de Sí. patria. Pasa que salió una potencia extranjera enemiga, así que Claro. eso me parece. Hizo un montón de cagadas. Pudo Desde haber acá lo traicionado a podemos Rosas de decir. otra forma, quizás. Bancándosela Anacrónicamente. solo y que quizás Rosas se vaya por desgaste, porque ya está. Traidor vende patria. Para mí es traidor vende patria. No sé qué ¿El opinas resto? de Yo esto. pondría un 50 y 50 ¿Caro? controversial. Caro dijo 50-50. Sí, yo pondría 50 y 50. ¿Vos, Vivi? Es lo mismo. 50-50. Rarísimo, ¿Vos, Gonza? pero sí. Traidor vende 3 a patria. 3. Al Chacho lo traigo. Traidor. Bueno, y acá se termina la playlist. Podría haber puesto más próceres, Bien, pero esa fueron era la los que se tier me list. Y ahora, ¿y cómo sabemos que ganamos? No, no ganamos nada. ocurrió. Nada, nos divertimos Es un para rato pasar al el aire. rato, es para Ay, pasar el me rato. mata que haya 5 héroes totales. Eso para mí es un ¿Qué error. gana? Bueno, que nos diga el chat. ¿Qué es mucho? Que nos diga el Para mí chat es si muchísimo. ganó. Es mucho. Bueno, Para mí- entonces. Ya está, no podemos volver No, a no traer se la puede hacer votación, nada. ya está. Las Pero votas cada ustedes uno están puede dar su arriba. opinión sobre la conformación Exacto. final de la play. Yo de la totalmente playlist. derrotado. No, vos estás derrotadísimo. Totalmente Todos los que te derrotado. gustan están abajo. En el piso. Me encantó. Gracias, chicos. Por esto, ¿quién les parece que vayamos a la corte ya? Yo lo único ¿Dice que la cambiaría, producción? por ejemplo, en la mía es Belgrano abajo y Moreno abajo. Y Juana Zurduy no sé qué tanto. Tate Show. Falta Leonardo Simón. Hermoso Leonardo Simón. Que era Julio una Roca cosa, de parece un Toto. contate de próceres. Pero bueno. Maravilloso eso. Sí. No sé qué se le ocurrió, pero muchas gracias, porque está bueno, ¿o no? Gracias Sí, a la gente que participó en el chat, me quedé sin celular, pero gracias a los compañeros, a Rodri y a los que estaban afuera participando y los que no pudimos leer. Y bueno, hermoso esto, ¿les gustó? A mí Traigan Me otro, gustó. traigan otro. Y en el siglo XX se va a hacer. El del siglo XX se va a hacer. El ¿no? tier list del siglo XX. Hay que aprovechar que se terminó el Nos vamos siglo. al corte con
Con esto, chicos, después Contá. de un montón, de hablar un montón y todo, que hablé yo un montón hoy, con lo que pasó en Albois, la semana pasada, nada, vino una topadora, que la pagamos todos con la nuestra, del gobierno de la ciudad, a tirar abajo parte de lo que era el predio, lo que fue el reformatorio, la cárcel de menores, el Roca, que es un predio que fue donado por la familia Roca para levantar a los chicos de la calle, no para que sea una cárcel de menores. Se hace cárcel de menores en el 57, lo dice ahora el querido Néstor en la entrevista que le hicimos, Daneri. Bueno, para contarles un poco, gracias a la lucha del barrio que se movió, enseguida el abogado de Albois, Martín García López, un apellido maravilloso, y gracias a la presencia del Albois se recontramovieron. Yo no los voté, yo soy socia, voté a los otros, se lo dije a Cristian Jiménez, me sorprendió gratamente. Y frenaron la demolición de lo que es el predio Albois para que haga torres, supuestamente haría torres, gobierno de la Ciudad de Buenos Sí. Aires, para enriquecimiento de unos pocos, Me- no del barrio. Más o menos como lo que está haciendo Valenzuela acá en 3 de febrero, ¿no? Con, Eso es horrible, chicos. A con- nosotros nos con pasó todos los que proyectos inmobiliarios que tiene. a nosotros ya nos habían sacado de esta manera otro predio que era para el Boys. Y acá lo que se compromete al Boys, que llegó a la legislatura gracias a las firmas, es a cuidarlo y hacer un centro para sacar a los pibes de la calle, lo que quería Roca, cuando no. El hospital, que sí funciona, el de rehabilitación, donde estuvo el querido Pablo Grillo, no sé si se enteraron que se estuvo rehabilitando Sí. ahí cerquita de casa. Y acá tenemos más o menos lo que fue pasando con este lugar, ¿sí? Y las donaciones que... Acá tenemos bolsa, vos también sos de Albois, no sé si querés decir algo, una casualidad. Para poner historia, digamos. O sea, Manuel Roca era, no nada que ver con Roca, presidente. Doble C, por favor. Era un inmigrante italiano que logró hacer su fortuna acá Y donó. y la donó, como varios, por lo menos en la base de Capital, varios barrios han tenido esos orígenes de una persona que ha tenido tierras, Montevoto, por ejemplo. O los montes de Castro, ¿viste? Castro, la familia Castro, que venían de unos ya españoles que tenían las tierras de... Ahora lo cuenta Néstor Bueno, Daneri. entonces eso, o sea, pensar esta idea anterior, estamos hablando de este curso, bueno, en 1913 que tiene el testamento, es este mismo proceso de gente que Sí. logra hacer su fortuna en este país y hereda para la familia, pero también sabe donar para la cosa pública. Bueno, no, esto, tratar de entender que este hecho de la donación de Roca es bastante en contexto con lo que estamos hablando del periodo, porque Sí. es justamente la herencia de un inmigrante italiano que logra hacer su fortuna acá, en el país, y bueno, como consecuencia de eso, da un testamento para la cosa pública, ¿no? Para la construcción de un barrio a futuro, pensando obviamente en esto, en el bien público. Sí, en la comunidad. No pensando Gracias, Gonza. solamente. Sí, esto Me que gusta es- esa es- línea de tiempo que tienen. Esto está en lo que es el predio Roca, cerquita del Negro García López, de los murales, o al músico Negro García López, que era del barrio, que era del Boys, que canta así como el himno del Boys. Y lo que se habla acá es esto, de sacar a los pibes de la calle. Eso quiere hacer el club. No queremos hacer un megatón ni nada, como dicen algunas personas del barrio que están confundidas con este tema, sino rescatar a los pibes de la calle, hacerlo desde el club. Nuestro Luna de Avellaneda sería una cosa así, con esto que es donado y que se va a usar para eso, ¿sí? Para sacar... para darle un lugar a los pibes y a las familias del barrio, los pibes y las pibas, y poder hacer esto de aunar el club con el barrio, que más o menos, en mi caso, es lo mismo para un montón de nosotros, y acá vamos, y aparte fue horrible, Y ver además esa topadora es tirando, chicos. usurpación Es- a es como una una, asociación civil como es un Es- un club, ¿no? es una donación, claro, es, aparte. es- no para le hacer pertenece, torres. legalmente le pertenece al Boys, y lo que hace el amigo Macri es Sí, sí. lisa y llanamente usurpación. Aparte nadie Expropiación sabía. casi, Pero, porque chicos, ya estás había- usando Sí, ya al había Estado pasado. como para... Sí, ya había pasado esto de que tiren un mural, un lugar abajo, y se lo quedó gobierno de la ciudad y era para el Boys hace 30 años. Nadie salió, ahora nos movimos todos. Y rápidamente el abogado del Boys, Martín García López, y el presidente, y aparte hablamos con la comuna, los vecinos, la comuna se puso de nuestro lado, y el Poder Judicial de Ciudad. No fue que Macri
y ni el gobierno de la ciudad dijo, ay, no, los estamos atropellando. Fue el Poder Judicial que, por suerte, en este caso lo frenó. Pero porque nos movimos todos, nos levantamos en la mañana, pasamos por ahí, ¿no? Y vimos como la topadora nos tiraba en la pared y dice que iba a ser nuestro lugar y para el barrio. No es que Alboy quiera hacer negocio, quiere hacer... Sí, y aparte expone el atropello que se busca a los clubes. Como asociación Autoritario, civil, ¿no? sí. Lo decía en el Roca para el Boys, si quieren síganlo, es una página de Instagram, lo hablaba una de las personas de la comisión, decía, es tan violento que te tiren esa pared que es tuya abajo, sin avisarte, y que probablemente, por lo que se sabía, sería para torres, para negocio inmobiliario, no para el barrio, porque todo el mundo se cree, ay, lo tira el... No. Esto era para negocio inmobiliario, se dice. Ese es el tema, no para nosotros ni para el barrio. Es un atropello. Fue re violento ver eso, levantarte a la mañana, pasar para ir a trabajar o dar una vuelta y ver eso. Bueno, y acá los que trajimos, que le hice la nota antes del festival por los 113 años del Boys, que se hizo una fiesta hermosa, es Corbata López, que es un legendario del Boys, jugador, periodista deportivo en este momento, que cuenta un poquitito dónde estuvieron las canchas, y el querido Néstor Daneri, que fue el primero que nos